¿Qué pasa, chavales? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo de My Hero Academia de Strongest Hero. Mañana ya es oficial la salida en Europa, el videogame. Luego vais a tener otro vídeo más, ¿de acuerdo? De My Hero Academia, pero no sé si spamear mucho el contenido. Creo que voy a subir máximo 2 vídeos al día de My Hero Academia, o uno, depende de si tengo el tiempo suficiente para traer uno o dos, ¿vale? Deciros nada más empezar que tenéis en la lista de reproducción todos y cada uno de los vídeos que he traído, que para mí creo que son interesantes, sobre todo a la hora de empezar la cuenta y a saber muchos tips y muchos consejos de no malgastar, debes saber esto, cómo mejorar tus personajes, etcétera, ¿vale? Hoy sobre todo vamos a hacer énfasis en cómo empezar el juego y cómo empezar más o menos a saber la evolución perfecta, por lo menos desde mi punto de vista, desde mi experiencia, en lo que ha sido mi evolución de no entender nada de lo que hay detrás, y a base de ir jugando, ir viendo lo que sucede en mi alrededor, he conseguido mejorar bastante mis personajes en algunos aspectos, ¿vale? Cuando empezamos el juego, cuando empezamos el modo historia, lo suyo es ir pasándose el modo historia siempre que puedas, ¿vale? Modo historia a saco, y eso te va dando experiencia, vida no, perdón, te va dando dinero, te va dando comida, te va dando materiales de mejoras, ¿vale? El modo historia es lo más importante a la hora de empezar, ¿vale? Así que como veis aquí, lo más importante es empezar y sobre todo tenerlo 3 de 3. Si por ejemplo en alguno de los casos pasa, por ejemplo como podéis ver, yo tengo todas mis estrellas a excepción de aquí, ¿vale? Aquí ya empieza a pasar que te lo pasas, pero no te lo pasas al completo, ¿no? O que empiezas a tener problemas a la hora de pasártelo. ¿Qué pasa? Pues que una vez ya no puedes seguir en el modo historia, como digo, objetivo principal, modo historia saco, aquí arriba donde estoy pulsando, os saldrá todo el rato, darle, misión, va solo, pum, misión, pum, misión, pum, misión. Y cuando ya no puedes más, es cuando empiezas a buscar las misiones secundarias, ¿vale? Como digo, hay muchas que no gastan estamina, con lo cual, una de dos, te quedas sin estamina, dos, te quedas estancado en el modo historia, entonces empiezas a hacer esto de aquí. Para mí lo más importante al principio es el Collaborate War, ¿vale? Súper importante, porque es el sistema de monedas más tocho que tenemos, ¿de acuerdo? El más tocho que tenemos, y además da un montón de recompensas que nos pueden servir para tirar summons o mejorar personajes, ¿vale? Como veis aquí nos dan estos materiales de aquí, justo lo estoy tapando, ¿vale? Nos dan estos materiales de aquí, nos vamos a la tienda y podemos mejorar personajes con esto, ¿vale? Aunque no es su principal función es sacar monedas, ¿vale? Como podéis ver, por ir subiendo de rango, nos van a ir dando recompensas, desde cápsulas hasta monedas de oro. Pero no solo nos dan estas monedas de oro, sino que si yo avanzo del puesto 123, desde el puesto 123 al puesto 88, me van a dar entre 100, 200 y 300 monedas. Con lo cual, tú al principio tienes que spamear a saco esto, porque vas a conseguir fácilmente el primer día 1000 monedas de oro, 1500 monedas de oro, 500 monedas de oro, depende de tu equipo, ¿no? Entonces, primero empiezas con el modo historia, subes tus personajes y si te fijas te pone el poder de combate. Como veis, mi poder de combate es mayor que los demás, con lo cual, en la teoría, podría seguir avanzando e ir subiendo más lo que sería. Entonces vosotros, como ya habéis gastado vuestra energía, habéis mejorado ya vuestros personajes, ahora es cuando empezáis a subir en el Collaborate War, ¿vale? Una vez habéis gastado las 5, porque solo tienes 5 PvPs diarios en este sistema, te vas a ir al Cooperación. Y es que en el Cooperación tienes el Allied Assault, ¿vale? Que es el boss, ya sea el del nivel 1, ya sea el del nivel 2, ya da igual. Las 3 diarias te lo vas a hacer, ¿vale? No gasta energía, así que es súper importante para el sistema de mejora que nos dan tanto personajes como experiencia. Así que, oye, esto diariamente los 3. Una vez tenemos esto, nos vamos al Emergency, que nos dan 2 diarios. También todos los días 2 diarios. No gasta estamina, con lo cual, súper importante que lo hagáis después de haberla gastado en tiempos muertos, ¿vale? Y luego lo más importante es el Cooperación, ¿vale? Que es dependiendo del nivel, vais a poder meteros en unas lobbies u otra. Aquí lo que vais a hacer es mejorar vuestro sistema de equipamiento. Os estaré dejando por aquí ahora mismo un videíto de cómo mejorar vuestro sistema de
equipamiento, ¿vale? Y ese sistema de equipamiento se farmea aquí. En vuestro caso, si estáis en... A ver... No, esto es crearla. Me he equivocado. Si le dais a cooperación, si le dais al azul, lo creáis vosotros, ¿vale? Pero si no, le dais aquí a 2029 y reseteáis, ¿vale? Entonces esto, como veis, para niveles 20, pues oscilan entre el nivel 20 y nivel 29. ¿Quieres nivel 30-39? Le das aquí, oscilas y tienes esta lobby. ¿Quieres más de nivel 60? Le das aquí y te pondrá lobbies únicamente de más nivel 60. Eso es importante, que en el Discord que tenéis aquí abajo en la descripción, en redes sociales, donde queráis, tenéis que tener agregados los amigos para poder meteros en este tipo de cooperaciones y intentar invitar a gente de nivel más bajo para que pueda subir más rápido, ¿vale? Eso, como digo, es el objetivo para ayudar a impulsar. Haremos un montón de directos de estas cooperaciones que me iréis invitando y lo haremos para poder, pues, ayudar lo máximo posible, ¿vale? Entonces, como digo, una vez hemos conseguido ya todo... Hemos hecho el cooperativo, ¿no? Hemos hecho el PvP de colaboración. Luego todavía tenemos más cosas que hacer. Y es que si nos vamos aquí al puñito, tenemos el apartado de el teatro, que tenéis que ir consiguiendo todos, ¿vale? ¿De acuerdo? Es decir, por ir consiguiendo esto de aquí, nos van a ir dando más misiones. Esto es conforme avanzas en el modo historia, te van dando misiones y te van dando poder de combate, ¿vale? También, justo donde tienes las misiones diarias, si avanzas un poquito para abajo, esto de aquí nos da poder de combate, así que estas misiones de aquí tenéis que ir haciéndolas. Normalmente no gastan estamina, puede que gasten, pero normalmente no. Y luego está esto de aquí, que esto lo tenéis que hacer todos los días e intentar mejorar, ¿vale? Por ejemplo, como veis, esto consigues una serie de estrellas. Cuando vas consiguiendo más estrellas, pues más puedes conseguir, ¿vale? Por ejemplo, la misión es matar a este compañero lo antes posible. Tenemos un total de 60 golpes para poder conseguir... Madre mía, me va a reventar porque no lo tengo subido. Tenemos que intentar en menos de 60 golpes matarlo. Si no lo conseguimos matar en menos de 60, en 75 o 90, nos va a ir dando lo que sería estrellas y nos da un montón de poder de equipo, súper importante. Así que estos primeros días, esto de aquí, intentar ir subiéndolo. Como veis, yo creo que no voy a poder conseguir la primera estrella, ¿vale? Lo dudo muchísimo, va a estar bastante difícil, porque Tenya la verdad es que es un personaje bastante difícil de jugarlo, bastante difícil, por eso no lo tengo prácticamente subido. Va a estar ahí, ¿vale? Yo creo que 2 estrellas sí conseguimos, porque no hemos conseguido farmear la ultimate y en 7 golpes no vamos a poder matarlo. ¡Sí! 3 estrellas. Perfecto, pues así lo podéis ver. Conseguimos 3 estrellas y lo que hacemos es mejorar esto de aquí, ¿vale? Mirad, es que esto es lo más importante, sobre todo al principio. 3 estrellitas, ¿no? Salimos, perfecto, ha sido bastante justo, así que el siguiente nivel no me lo voy a poder pasar, ¿vale? Pero aquí, como veis atrás, hemos conseguido 3 estrellas, con lo cual hemos conseguido uno más, tanto aquí como aquí arriba. Cogemos recompensas, oro, materiales y dinero, pero es que si le das aquí, mirad, esto de aquí donde ponía 20.000, ¿vale? Es el poder combate de equipo. Con lo cual, ese poder de combate lo que hace es que sube de 35.316 a 35.330. 35.400, ¿no? Eso es lo que nos sube. Entonces, conforme vas farmeando esto, más sube el poder de combate. Y obviamente todo esto de aquí, como digo, lo tenéis en un vídeo, así que no os voy a hablar de ello, ya hablo de ello, pero también es súper interesante que lo tengáis en cuenta al principio, ¿vale? Entre eso y también, muy importante, las misiones diarias, ¿vale? Supongo que eso lo iréis haciendo, pero bueno, aquí en este apartado sale el modo historia, en el apartado de la izquierda, en el task. Y obviamente vosotros, todos al principio tendremos aquí misiones. Yo ya me he pasado al completo el modo historia, pero es que a la derecha tendréis esto lleno de misiones secundarias, que si completas todas te dan como una especie de recompensa especial, lo cual es una de estas 4 cosas, ¿de acuerdo? Y aparte en el bolsito nos da otra recompensa extra. Así que es súper importante las misiones diarias, también hacerlas todos los días como en cualquier juego, ¿vale? Al principio tenemos un montón, pero un montón de contenido nuevo, que hacer y que al final pues nos va a tener todo el día enganchados.
Luego, si por ejemplo te aburres mucho, pues mira, te pones a coger lupas, ¿vale? Esas lupas de ahí te pones a cogerlas y así en Achievement puedes ir consiguiendo moneditas de oro, tal y como habéis visto ahora. Así que los primeros días, un montón de cosas que hacer, bueno, lo diario es bastante imprescindible que lo hagáis, ¿de acuerdo? Pues como he dicho, la parte de cooperación, tanto el Allied Assault como el Emergency que tiene 5, hacerlo todos los días es importante. Luego, los dos de abajo, tanto los bosses, los 3, hacerlo diariamente, como el sistema de lucha de las cajas, ¿vale? También súper importante. Y las tasks diarias. Con eso ya prácticamente estaréis yendo a full de experiencia, a full de dinero, a full de mejorar personajes y al principio vamos a gozarla bastante. Así que luego vais a tener otro vídeo, espero que hoy lo estéis gozando. Vamos a hacer seguramente mañana ya directos prácticamente a diario de My Hero Academia, de Strongest Hero. Espero que lo pilléis con tantas ganas como lo estoy pillando yo. No voy a spamear más de 2 vídeos, con 1 o 2 es suficiente diariamente. Y podéis dejarme en los comentarios qué más queréis saber sobre este juego, que mañana ya saldrá para muchos de nosotros. Así que recuerda que puedes suscribirte, dejar un pedazo de like y que nos vemos a la próxima.